Cosío y yo les voy a presentar el tema acerca de la práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender. Continuando con el tema, nos dice que el aprendizaje es siempre producto de la práctica. En este caso o en esta ocasión nos quiere dar a entender el tema que nosotros aprendemos de diferentes formas o diferentes maneras. En este caso nos habla acerca del proceso de desarrollo o proceso madurativo. El proceso de desarrollo se basa más que nada en la práctica incidental o en el aprendizaje implícito. La práctica incidental consiste en que nosotros adquirimos conocimiento en base a las situaciones de la vida cotidiana. Y el aprendizaje implícito consiste en que nosotros adquirimos conocimiento inconscientemente, es decir, que nosotros no nos damos cuenta de que en realidad estamos adquiriendo nuevo conocimiento. Prosiguiendo con el tema, también existe lo que es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se trata más que nada o se basa más que nada en lo que es la práctica. Solo que la diferencia está en el tipo de práctica que se lleve a cabo para ejecutar el aprendizaje y no en la cantidad. Un ejemplo del proceso de desarrollo puede ser el lenguaje. El desarrollo del lenguaje, es decir, la capacidad de comunicarse, se trata más que nada de que no tiene nada que ver el tipo de práctica que se utilice para poder llegar a lo que es el resultado. Sin embargo, sí es necesario recalcar que se necesita una práctica continua y constante para poder desarrollarlo. Pero como lo mencionaba, no importa qué tipo de actividades se utilicen para poder llegar al mismo resultado. Sin embargo, hay que saber que para poder aprender algo es necesario lo que es la práctica continua y constante. Sin embargo, hay aprendizajes que no se necesitan de mucha práctica, pues con una sola experiencia puedes adquirir lo que es el conocimiento. En este caso, pueden ser las fobias a algo, a alguien, a algún animal, alguna comida, etc. De la impresión tan grande que te genera, ya sabes que no te debes de acercar a eso y es cuando ya generas el conocimiento. Un ejemplo, pues para mí, son las arañas. A mí las arañas me dan mucho miedo. Sé que son feas y sé que también pueden hacer mucho daño. Entonces cuando yo veo una araña, yo simplemente no me acerco. Uy. Otro ejemplo es cuando el niño se acerca a la estufa encendida. Él va a sentir lo que es el calor o el dolor cuando va a acercar su mano al fuego. Obviamente, a la próxima que él vea la estufa encendida, él no se va a volver a acercar, pues ya tiene el conocimiento de que si vuelve a tocar la estufa encendida, él se puede quemar. Ni modo. Prosiguiendo con el tema, se puede decir que el aprendizaje lo que lo identifica es el tipo de práctica que se utiliza y no la cantidad de práctica. El aprendizaje es cuando alguien propone cambiar su conocimiento o el de alguien más. El aprendizaje se puede identificar por el aprendizaje explícito. Una situación un poco más clara es cuando el maestro o un estudiante planifica o organiza sus propias actividades para poder llegar al objetivo que es el aprendizaje. Sin embargo, no todas las actividades o las prácticas son efectivas para cualquier tipo de aprendizaje. Bueno, continuando con el tema, como estábamos comentando, la práctica reflexiva se trata más que nada de que el aprendiz o el estudiante entienda o reflexione un poquito de lo que está aprendiendo o por qué lo está aprendiendo. Citando a Gleiser, él nos comenta que este tipo de práctica permite comprender lo que se está haciendo, aprovecha las oportunidades pues para obtener soluciones y descubrimientos un poquito más armoniosos y precisos. Por otra parte, se dice que este tipo de práctica es un poquito más lenta a comparación de otros tipos de práctica. Y bueno, ya para casi terminar este tema, en síntesis nos dicen que las actividades de aprendizaje deben estar siempre guiadas al tipo de aprendizaje que se quiere o se pretende llegar. Aparte, se comenta que no hay este tipo de prácticas malas
o buenas, sino que existen adecuadas o inadecuadas. Es por eso que siempre hay que ver qué tipos de prácticas nos pueden beneficiar en llegar al objetivo que es el aprendizaje. Por último, también nos dicen que la instrucción debe basarse en un equilibrio entre lo que hay que aprender, la forma en que se aprende y, por último, se dice que lo más importante de organizar una práctica es adecuarla a lo que es al aprendizaje o al objetivo del aprendizaje que se quiere llegar. Por otra parte, hay dos tipos de prácticas: la práctica repetitiva y la práctica reflexiva. La práctica repetitiva pues consta, como ya lo había mencionado antes, en una continuación y constante actividad o práctica para poder llegar a lo que es al aprendizaje. Sin embargo, se dice que esta produce un aprendizaje más pobre o limitado, pues ya no se llega más allá de buscar información o nuevos conocimientos o nuevas ideas. En cambio, lo que es la práctica reflexiva, en esta consta la realización de diversas actividades con el fin de promover la reflexión de lo que se está aprendiendo. Es decir, por último están las actividades prácticas diseñadas para promover el aprendizaje. Ya por último nos dicen que el aprendizaje se divide en 3 subsistemas. El primero son los resultados del aprendizaje, que es lo que se aprende, los procesos, cómo se aprende, y por último las condiciones prácticas, que es en qué se aprende. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado mucho nuestras participaciones. Cualquier duda las pueden dejar en los comentarios del video. Hasta luego.